Mi propio hijo le dijo a un juez que ya no era capaz de cuidarme y trató de robar mi casa. Esas palabras aún resuenan en mi mente como una sentencia de muerte. ¿Cómo te preparas para el momento en que el hijo que criaste, amaste y por el que sacrificaste todo se convierte en tu mayor enemigo? Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé que compartiría. Si también creen que aún tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse. Demostremos que somos fuertes juntos. Me llamo Margarita Jennings, y a mis 73 años, creí saber cómo era la traición. Me equivocaba. La mañana en que todo comenzó, estaba sentada en mi cocina. La misma cocina donde alimenté a mi familia durante 45 años. La mesa de madera, marcada por sesiones de tareas y pasteles de cumpleaños, sostenía mi café de la mañana en la taza azul astillada que David me había hecho en 3er grado. Sus pequeñas huellas dactilares aún eran visibles en la cerámica, un recordatorio de cuando sus manos eran inocentes y su amor era puro. La casa a mi alrededor respiraba recuerdos. Cada tabla del suelo que crujía contaba una historia. La suelta junto al baño que me advertía cuando David intentaba escabullirse de adolescente. El escalón chirriante que anunciaba la llegada de Santa en las mañanas de Navidad. La puerta principal que había dado la bienvenida a innumerables amigos y familiares durante décadas. Esta no era solo una casa, era el museo de mi vida. Llevaba puesto mi cardigan color lavanda favorito, el que mi difunto esposo Roberto me había comprado para nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se lo llevara. Las mangas ahora tenían pequeños agujeros, pero no podía soportar tirarlo. Todavía olía ligeramente a su colonia cuando presionaba mi rostro contra el cuello. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeños espíritus. Las observaba flotar, pensando en cómo me recordaban todos los momentos que habían llenado este espacio. Fiestas de cumpleaños, problemas con las tareas, cenas tranquilas, discusiones acaloradas y reconciliaciones entre lágrimas. Cada partícula de polvo guardaba un recuerdo, y yo era la guardiana de todos ellos. Fue entonces cuando llegó David. Escuché que la puerta de su coche se cerraba con una fuerza inusual, y mi estómago se contrajo con un temor inexplicable. Las madres desarrollan un instinto sobre los estados de ánimo de sus hijos, y algo en ese sonido me advirtió que hoy sería diferente. Sus pasos en el porche delantero eran más pesados de lo habitual, deliberados y fríos. Cuando entró en mi cocina, ya no era mi niño. A los 45 años, David se había convertido en un hombre que apenas reconocía. Traje caro, corte de pelo perfecto, el tipo de paso confiado que provenía de victorias en salas de juntas y éxitos suburbanos. Sus ojos, una vez de color marrón cálido como chocolate derretido, se habían vuelto calculadores y distantes. Llevaba un maletín que parecía más un arma que un accesorio de trabajo. «Hola, mamá», dijo, pero no había calidez en ello. La palabra mamá sonaba como un título de trabajo, no como un cariño. David, cariño. Me levanté demasiado rápido, protestando mis rodillas con artritis, pero no pude contener mi emoción. Habían pasado 3 meses desde su última visita, y lo había extrañado desesperadamente. Estaba pensando en preparar tus galletas de chispas de chocolate favoritas. Las que solías. No puedo quedarme mucho tiempo. Me interrumpió, colocando su maletín sobre mi mesa con un chasquido agudo. Traje algo de papeleo que necesita tu firma. Papeleo. Siempre papeleo con David ahora. ¿Cuándo se había convertido nuestra relación en nada más que formularios y firmas y documentos legales que no entendía? Abrió el maletín con precisión mecánica, revelando montones ordenados de papeles organizados con pestañas de colores. Todo en él ahora estaba organizado, eficiente, estéril. Recordé cuando su mochila solía desbordarse de tareas arrugadas y zapatos de fútbol que olían a manchas de hierba y sueños de la infancia. ¿Qué tipo de papeleo?, pregunté, volviendo a sentarme en mi silla. La cocina de repente se sintió más pequeña con su presencia, como si su ambición y su impaciencia fueran demasiado grandes para el espacio acogedor donde le había enseñado a romper huevos y medir la harina.
Solo unas cosas de protección financiera, dijo, sin mirarme a los ojos. Poderes notariales, acuerdos de administración de propiedades. Nada complicado, solo firma donde he marcado con las notas adhesivas amarillas. Su voz era demasiado casual, demasiado ensayada. Había escuchado ese tono antes, cuando tenía 7 años y trató de convencerme de que no había roto la ventana del vecino, cuando tenía 16 y juró que no había estado bebiendo en la fiesta de Jenny Morrison. David siempre había sido un mentiroso terrible, pero aparentemente había tenido 45 años para practicar. Tomé el primer documento, entrecerrando los ojos ante la letra pequeña que parecía borrosa a pesar de mis gafas de lectura. El lenguaje legal era denso e intimidante, lleno de palabras como incapacitación y deterioro mental y transferencia de activos. Mi corazón comenzó a latir con fuerza a medida que las implicaciones se cristalizaban lentamente. David, dije con cuidado, ¿qué significa exactamente esto? Dice algo sobre transferir la propiedad de la casa a ti para mi protección y cuidado. Es solo una precaución, mamá. Ahora estaba caminando, sus zapatos relucientes golpeando el suelo de linóleo que había trapeado miles de veces. Te estás haciendo mayor. ¿Qué pasa si te sucede algo? ¿Qué pasa si te confundes y alguien se aprovecha? De esta manera, puedo asegurarme de que te cuiden. Confundida. La palabra me golpeó como una bofetada. Dejé los papeles con las manos temblorosas, estudiando el rostro de mi hijo en busca de cualquier rastro del niño que solía meterse en mi cama durante las tormentas, que lloraba cuando su pez dorado moría, que me abrazaba tan fuerte después del funeral de su padre, que pensé que mis costillas podrían romperse. No estoy confundida, David, dije en voz baja. Equilibrio mi chequera todos los meses. Administro mis medicamentos. Conduzco a la tienda de comestibles y a las citas médicas. Me he estado cuidando sola durante 73 años. Lo sé, dijo, finalmente sentándose frente a mí. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi algo que podría haber sido culpa parpadear en sus facciones. Es solo... La casa es muy grande ahora. Y es vieja. Las cosas siempre se están estropeando. ¿No estarías más cómoda en un lugar más pequeño? ¿En un lugar con gente de tu edad? Gente de mi edad. Código para un asilo de ancianos. Código para sacarme del camino para que pudiera vender la casa y cobrar 45 años de mis pagos de hipoteca y el dinero del seguro de vida de Roberto. Pensé en el jardín donde le había enseñado a plantar tomates, donde sus hijos, mis nietos, deberían haber estado aprendiendo las mismas lecciones. Pensé en el dormitorio donde Roberto y yo habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos susurrado sueños y miedos en la oscuridad. Pensé en la sala de estar donde David había dado sus primeros pasos, donde habíamos celebrado cada mañana de Navidad, donde todavía me sentaba todas las noches y recordaba lo que se sentía al importarles a alguien. Esta es mi casa, dije, y mi voz era más firme de lo que sentía. No voy a firmar nada. La transformación en el rostro de David fue inmediata y escalofriante. La sonrisa fingida desapareció, reemplazada por algo frío y decidido. Era la cara de un extraño, de un hombre de negocios a quien le acababan de decir que no, por alguien que consideraba insignificante. Mamá, dijo, y ahora la palabra sonaba como una amenaza. Necesitas pensar en esto racionalmente. Estoy tratando de ayudarte, pero si no aceptas mi ayuda voluntariamente, dejó la frase flotando como una soga al cuello. Me quedé mirando a mi hijo, ese hombre que había crecido de mi cuerpo, que se había amamantado en mi pecho, que había sido el centro de mi universo durante 45 años, y me di cuenta de que en algún momento lo había perdido, o tal vez él me había perdido a mí. Quizás me había convertido en solo otro obstáculo entre él y la vida que creía merecer. Lárgate, susurré. ¿Qué? Lárgate de mi casa. Mi voz era más fuerte ahora, alimentada por una rabia que no sabía que aún poseía. Llévate tus papeles y tu portafolios y tus amenazas, y lárgate. Se puso de pie lentamente, con la mandíbula apretada por una ira apenas controlada. Te vas a arrepentir, mamá. Te vas a arrepentir mucho. El único error que cometí, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo,
fue criar a un hijo que pudiera mirarme a los ojos e intentar robar mi casa. David empacó sus papeles con movimientos bruscos y violentos, cerrando el portafolios como una trampa. En la puerta de la cocina, se detuvo y se volvió hacia mí. «Te acordarás de esto», dijo. «Cuando seas vieja y estés sola y confundida, y nadie te ayude, recordarás este momento». Después de que se fue, me quedé parada en mi cocina, escuchando el silencio. No era el silencio cómodo al que me había acostumbrado desde la muerte de Roberto. Era el silencio del abandono, de estar verdaderamente sola en el mundo por primera vez en mi vida. Me miré las manos que habían cambiado incontables pañales, preparado miles de comidas, trabajado 2 empleos para pagar la educación universitaria de David, sostenido la mano de mi esposo mientras moría, estas manos que habían dado tanto, pedido tan poco, y ahora temblaban con el conocimiento de la traición de mi hijo. Esa noche, no pude dormir. Caminé por mi casa, tocando las paredes, los muebles, las fotografías que narraban una vida de amor y sacrificio. En el antiguo dormitorio de David, encontré sus trofeos de la preparatoria aún expuestos en la cómoda. Premios al rendimiento académico, medallas de fútbol, el certificado de beca que había enmarcado con tanto orgullo. Estaba tan orgullosa de él, tan orgullosa del hombre en que creía que se había convertido. Ahora me preguntaba, ¿fue mi culpa? ¿Lo había amado demasiado? ¿Le había dado demasiado? ¿Le había hecho creer que mi amor, mi hogar, toda mi existencia eran solo recursos para que él gestionara y, en última instancia, reclamara? Al amanecer, sobre el vecindario donde había vivido durante 45 años, me preparé una taza de café en la misma taza desportillada y me senté en la misma mesa arañada, pero todo era diferente ahora, porque finalmente entendí que el hijo que había criado, el hijo que había amado incondicionalmente, estaba dispuesto a destruirme para obtener lo que quería, y la parte más aterradora era darme cuenta de que probablemente pensaba que me estaba haciendo un favor. Los días siguientes a la visita de David se mezclaron como acuarelas bajo la lluvia. Me encontré haciendo algo que nunca había hecho antes, cuestionando cada decisión que había tomado como madre. ¿Me equivoqué al confiar en él? ¿Había sido ciega a quién era realmente? Saqué los viejos álbumes de fotos, con sus páginas amarillentas y crujientes por la edad. Cada imagen contaba una historia de sacrificio que había olvidado, de amor que había dado libremente, y de sueños que había abandonado por el futuro de mi hijo. Aquí estaba David a los 5 años, con dientes separados y sonriendo, sosteniendo la bicicleta que había comprado trabajando turnos dobles en el restaurante durante 3 meses. Recordé comer sándwiches de mantequilla de cacahuate para cenar para poder pagar la bicicleta que él quería desesperadamente. La usó exactamente 2 veces antes de decidir que quería una patineta en su lugar. Aquí estaba su foto de graduación de la preparatoria. Todavía podía sentir el orgullo que había sentido en mi pecho ese día, al verlo caminar por el escenario con la toga y el birrete que había comprado a plazos durante 6 meses. Lo que no podía ver en la foto era el agotamiento en mis ojos por trabajar 3 empleos para mantenerlo en una escuela privada, porque él insistió en que la escuela pública no era lo suficientemente buena para sus aspiraciones universitarias. Estaba la foto de su fiesta de aceptación universitaria, $22,000 en préstamos estudiantiles que había avalado, convencida de que su educación era una inversión en el futuro de nuestra familia. Había refinanciado la casa 2 veces para ayudar con sus gastos, mientras se quejaba de que su dormitorio era demasiado pequeño y su plan de comidas insuficiente. Cada fotografía era un monumento a mi amor, y al mirarlas ahora, vi el patrón claramente por primera vez. David había aprendido temprano que mi amor no tenía límites, ni condiciones, ni fecha de caducidad. Había aprendido que no era una palabra que se aplicara a él en lo que a mí respectaba. Recordé la conversación que tuvimos cuando tenía 25 años y quería comprar su primera casa. «Mamá, necesito 15,000 para el enganche. Es una gran inversión. Los recuperarás cuando la casa se aprecie». Liquidé mi pequeña cuenta de jubilación sin dudarlo. Por supuesto que ayudaría a mi hijo a lograr sus sueños. Eso es lo que hacen las madres. Nunca me pagó.
Cuando lo mencioné un año después, me miró con genuina confusión. Pensé que eso era un regalo, mamá. Quiero decir, no es como si necesitaras el dinero en este momento. Como si mi seguridad financiera fuera menos importante que su portafolio inmobiliario. Las llamadas telefónicas a lo largo de los años habían seguido un patrón predecible. David comenzaría con una charla trivial. ¿Cómo te sientes, mamá? ¿Cómo está el clima? Antes de pasar al propósito real. Mira, odio pedirlo, pero Emma necesita frenos, y con la hipoteca y los pagos del automóvil, estamos un poco apretados este mes. ¿Podrías ayudarnos? Solo un préstamo, por supuesto. Los frenos de Emma. El campamento de verano de Tommy. Las vacaciones familiares a Disney World, que se convirtieron en una experiencia de unión familiar, que necesitaba financiar. El coche nuevo cuando el suyo se descompuso, porque tomar el autobús no era una opción para los hijos de David. Cada emergencia de alguna manera se convirtió en mi responsabilidad de resolver. Había escrito cheques y vaciado cuentas de ahorro y asumido deudas porque David siempre hacía que pareciera temporal, urgente, inevitable. Te pagaré el próximo mes cuando llegue el bono. Esta es la última vez, lo prometo. Sabes que soy bueno para eso, mamá. Pero los bonos nunca se materializaron en pagos. Las últimas veces se multiplicaron como células cancerosas. Y mi confianza, mi amor, mi seguridad financiera se erosionaron lentamente mientras el estilo de vida de David mejoraba año tras año. Encontré la tarjeta de Navidad que había guardado de hace 3 años. La última que enviaron. La esposa de David, Jennifer, la había escrito, con su letra precisa y fría. Espero que estés bien. Los niños están creciendo muy rápido. A David lo ascendieron de nuevo. Estamos pensando en una casa en los suburbios. Ninguna mención de los 5,000 pesos que les había dado el mes anterior, cuando David llamó, en pánico, diciendo que podrían perder su departamento. Ningún reconocimiento del dinero que probablemente había ayudado a financiar sus sueños suburbanos. Les había enviado un cheque de Navidad ese año, como todos los años anteriores. 200 pesos que realmente no podía permitirme, metidos en una tarjeta con una nota escrita a mano. Para los nietos. Con amor, abuela. El cheque se había cobrado en 3 días. Nunca recibí una nota de agradecimiento. El patrón de las llamadas telefónicas había cambiado gradualmente a lo largo de los años. Antes, David llamaba todos los domingos, charlando durante 1 hora sobre el trabajo, los niños y la vida. Las conversaciones se hicieron más cortas, más enfocadas, más transaccionales. Para cuando Roberto se enfermó, las llamadas de David llegaron mensualmente, luego esporádicamente, siempre con un propósito que requería algo de mí. Cuando Roberto se estaba muriendo, llamé a David, sollozando, suplicándole que volviera a casa. No puedo hacer esto sola, susurré al teléfono. Tu padre te está pidiendo. Estoy muy ocupado en el trabajo en este momento, mamá, dijo, con la voz distraída. Podía escuchar el tecleo de las teclas de la computadora de fondo. Pero trataré de ir el próximo fin de semana. Llegó 2 días después del funeral, con un traje caro y una expresión de leve inconveniente. Se quedó 4 horas. Pasó la mayor parte de ese tiempo en su teléfono con el trabajo, y se fue con los palos de golf de Roberto y su colección de relojes antiguos. Papá querría que tuviera esto, dijo, empacándolos eficientemente en cajas que había traído de casa. Y no necesitas todas estas cosas desordenando la casa. 45 años de matrimonio reducidos a desorden. Le di los relojes porque no podía soportar discutir mientras mi dolor aún era crudo. Razoné que Roberto, de hecho, querría que David los tuviera, que las posesiones materiales no importaban cuando tu corazón se rompe. Pero, a altas horas de la noche, sola en la cama que había compartido con mi esposo durante 4 décadas, me pregunté si David había visto la muerte de su padre como una oportunidad de herencia en lugar de una pérdida. Las visitas se hicieron aún menos frecuentes después del funeral de Roberto. David aparecía cada pocos meses, generalmente con alguna crisis financiera que requería mi intervención. La alberca en su patio trasero necesitaba reparaciones.
Emma quería tomar clases de violín. Tommy había sido aceptado en un prestigioso programa de verano que costaba $3,000. Cada solicitud se presentaba como una oportunidad para ser una buena abuela, una madre solidaria, un miembro valioso de la familia. Cada pago que hacía era una inversión para mantener la conexión con mi hijo y mis nietos, la única familia que me quedaba. Pero estaba empezando a ver la verdad que había sido demasiado amorosa, demasiado esperanzada, demasiado desesperada por reconocer. Ya no era familia para David. Era un recurso, un banco con vulnerabilidades emocionales que me hacían fácil de manipular. Los nietos dejaron de visitarme cuando cumplieron 12 y 13 años. Están muy ocupados con la escuela y las actividades, explicaba Jennifer cuando les pedía verlos. Ya sabes cómo son los adolescentes. No sabía cómo eran los adolescentes. Me había perdido verlos crecer. Me había perdido ser parte de sus vidas diarias. Me había perdido crear los tipos de recuerdos que había atesorado de la infancia de David. Se habían convertido en extraños que solo existían en las fotos de Navidad que Jennifer ocasionalmente me enviaba por mensaje de texto, siempre pidiendo dinero en el mismo mensaje. Comencé a notar otras cosas también. Cómo cambiaba la voz de David cuando hablaba de sus amigos, sus colegas, sus vecinos. Cálido, comprometido, animado. Cuando me hablaba a mí, su tono era plano, eficiente, cortés. Yo era una tarea en su lista de tareas, una obligación que debía gestionarse en lugar de una relación que debía apreciarse. La casa a mi alrededor se sentía más pesada con estas realizaciones. Cada habitación contenía evidencia del amor que había vertido en criar a David, los sacrificios que había hecho para darle oportunidades que yo nunca había tenido, la cocina donde le había empacado su almuerzo escolar durante 12 años, la sala de estar donde le había ayudado con la tarea todas las noches, incluso cuando yo estaba exhausta de mi propio trabajo, el taller del sótano donde Roberto le había enseñado a usar herramientas, transmitiendo habilidades e historias, y la creencia de que el trabajo duro y la integridad importaban más que el dinero o el estatus. Habíamos criado a David para que fuera mejor que nosotros, para que tuviera más oportunidades, más opciones, más seguridad. Habíamos tenido éxito más allá de nuestros sueños más salvajes. Tenía la carrera, la casa, la familia, el estilo de vida que solo habíamos soñado con proporcionarle. Pero en algún lugar de ese éxito, había aprendido a vernos, a verme, como inferiores, como alguien cuyas necesidades y sentimientos y dignidad eran menos importantes que su conveniencia. Sentada sola en mi cocina, rodeada de 4 décadas de recuerdos y realizaciones que había tenido demasiado miedo de enfrentar, finalmente me hice la pregunta que me había estado atormentando desde la visita de David. ¿Me usaron? La respuesta llegó de inmediato, clara, devastadora. Sí, y la parte más desgarradora era darme cuenta de que lo había entrenado para que me usara. Le había enseñado que mi amor no tenía límites, que mis recursos existían para su beneficio, que mi felicidad era opcional siempre que se satisficieran sus necesidades. Había creado a mi propio traidor, un regalo generoso, un sacrificio desinteresado, un acto de amor sin límites a la vez. El teléfono sonó, sacudiéndome de mi dolorosa ensoñación. Por un momento, mi corazón saltó con esperanza. Quizás era David llamando para disculparse, para explicar, para deshacer de alguna manera el daño de nuestra última conversación. Pero cuando contesté, era una voz automatizada que me recordaba mi cita con el médico la próxima semana, la cita a la que iría sola, como ahora iba a todas partes sola. Cuando terminó la llamada, el silencio en mi casa se sintió diferente, no pacífico, sino hueco, vacío de las ilusiones que me habían sustentado durante tantos años. Por primera vez en mi vida, estaba viendo a mi hijo con claridad, y la verdad era casi demasiado dolorosa de soportar. Pasaron 2 semanas después del intento fallido de David de que firmara esos papeles. 2 semanas de silencio que se sintieron como un castigo, una retirada de cualquier afecto mínimo que hubiera estado recibiendo. Siempre supe que David podía ser terco, pero esto se sentía diferente, calculado, deliberado.
Mi cumpleaños número 74 llegó un martes de marzo. Me desperté temprano, como siempre, y me preparé mi café en la misma taza desportillada. La casa se sentía especialmente silenciosa esa mañana, envuelta en la clase de silencio que te hace consciente de cada tabla crujiente, cada viga asentada, cada sonido de una estructura que envejece sola. Me había estado diciendo durante semanas que David llamaría. Seguramente no olvidaría mi cumpleaños. Seguramente, a pesar de nuestra discusión, recordaría el día en que lo traje a este mundo, la mujer que le había dado vida y amor y todo lo que tenía para dar. Esperé junto al teléfono hasta el mediodía, luego hasta la hora de la cena, luego hasta que terminaron las noticias de las 10 y no quedaba nada más que esperar. El teléfono nunca sonó. Durante 74 años, alguien había reconocido mi cumpleaños. Mis padres cuando era joven, Roberto durante 45 hermosos años, David durante la mayor parte de su vida. Pero este año, el 15 de marzo pasó como cualquier otro día, sin marcar ni celebrar, como si me hubiera vuelto demasiado insignificante para merecer siquiera una llamada telefónica de 5 minutos. Me preparé un pequeño pastel de caja, vainilla con betún de chocolate, el mismo tipo que había hecho para los cumpleaños de David cuando el dinero escaseaba. Encendí una sola vela y me senté sola en mi cocina, cantando «Feliz cumpleaños», para mí misma con una voz que se quebraba con lágrimas no derramadas. El pastel sabía a aserrín y tristeza. 3 días después, el teléfono finalmente sonó. Mi corazón dio un salto con una esperanza patética hasta que escuché la voz de David, fría y profesional. «Hola, mamá. Necesito que firmes unos papeles que te entregarán mañana. Poder notarial para asuntos médicos. Es solo una precaución, en caso de que te enfermes y necesites que alguien tome decisiones por ti. Nada de feliz cumpleaños. Ninguna disculpa por el silencio. Ningún reconocimiento de que había olvidado el día más importante de mi año. No quiero firmar nada», dije en voz baja. «Mamá, sé razonable. No te estás volviendo más joven. ¿Qué pasa si te da un derrame cerebral? ¿Qué pasa si te caes y te golpeas la cabeza? ¿Quién va a tomar decisiones médicas por ti?» Su preocupación sonaba hueca, ensayada. Podía imaginarlo en su oficina, probablemente revisando el correo electrónico mientras me hablaba, tratando esta conversación como otro elemento en su lista de tareas profesionales. «Administraré mis propias decisiones médicas. Gracias. No puedes administrar todo tú sola para siempre». Su voz tenía un tono ahora. La impaciencia salía a través de la falsa preocupación. «Necesitas empezar a aceptar ayuda antes de que sea demasiado tarde». «Lo que necesito», dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz, «es un hijo que recuerde mi cumpleaños». Hubo una pausa. Una larga, reveladora pausa que confirmó lo que ya sabía en mi corazón. «He estado ocupado», dijo finalmente. «El trabajo es una locura en este momento. Demasiado ocupado para hacer una llamada telefónica de 5 minutos a su madre. Demasiado ocupado para recordar a la mujer que nunca estuvo demasiado ocupada para él, ni una sola vez en 45 años. Me tengo que ir», susurré y colgué el teléfono. Después de eso, el patrón de negligencia se hizo más pronunciado, más deliberado. Era como si David hubiera decidido que, como yo no cooperaría con sus planes, ya no merecía ni siquiera las mínimas cortesías que había estado extendiendo. La tarjeta de Pascua que envié a su familia no fue reconocida. El ramo del Día de las Madres que esperaba nunca llegó. Cuando llamé a su casa y pedí hablar con mis nietos, Jennifer siempre tenía una excusa. «Están en casa de amigos», o «están haciendo la tarea», o «están muy ocupados con las actividades escolares». Empecé a entender que me estaban borrando de sus vidas metódicamente. A mis nietos les estaban enseñando que la abuela era alguien a quien podían olvidar, alguien cuyos sentimientos no importaban, alguien que existía en la periferia de sus vidas en lugar de en el corazón de su familia. La soledad se convirtió en un dolor físico en mi pecho, un compañero constante que me seguía de habitación en habitación. Siempre me había sentido cómoda con la soledad, pero esto era diferente. Este era un aislamiento impuesto por las mismas personas que deberían haber sido mi ancla en el mundo.
Empecé a hablar con la fotografía de Roberto con más frecuencia, manteniendo conversaciones con la imagen enmarcada sobre mi mesita de noche, como si de alguna manera pudiera salvar la distancia entre los vivos y los muertos, entre el amor que había conocido y el abandono que estaba experimentando. ¿Qué hice mal?, le pregunté a su rostro sonriente una tarde. ¿Cómo crié a un hijo que pudiera simplemente olvidarme? Pero la fotografía de Roberto no ofrecía respuestas, solo el recuerdo de un hombre que me había amado incondicionalmente, que había valorado mis opiniones y apreciado mi presencia, y nunca me hizo sentir como una carga o un inconveniente. El 4 de julio llegó y se fue sin una invitación a la barbacoa anual de David. Durante 8 años consecutivos, su familia había organizado una gran celebración con amigos y vecinos y elaboradas decoraciones. Siempre me habían incluido. Siempre había tenido una silla de jardín reservada para mí. Siempre me había sentido parte de las festividades. Este año, vi los fuegos artificiales sola desde mi porche trasero, escuchando las risas y la música que se filtraban de su vecindario a 6 millas de distancia. Imaginé a mis nietos corriendo con luces de bengala, comiendo sandía y hot dogs, creando recuerdos que durarían toda su vida, recuerdos que no me incluirían. La exclusión se sintió intencional, punitiva. Me estaban castigando por negarme a firmar sus papeles, por afirmar mi independencia, por no ser la anciana complaciente y agradecida que aparentemente pensaban que debería ser. En agosto, me enfermé de una infección respiratoria que me dejó débil y sin aliento. Durante 3 días, no pude levantarme de la cama, excepto para usar el baño y tomar mis medicamentos. Llamé a la oficina de David. Le expliqué a su secretaria que estaba enferma y necesitaba ayuda. Pregunté si podía pasar o enviar a Jennifer para que me viera. Nunca vino. Nunca devolvió la llamada. Nunca envió a nadie. Me recuperé sola, sostenida por galletas y ginger ale, y la comprensión de que si hubiera sufrido un ataque al corazón, si me hubiera caído por las escaleras, si hubiera muerto en mi sueño, David podría no haber descubierto mi cuerpo durante semanas. Ese pensamiento aterrador condujo a una comprensión aún más devastadora. Podría no haberle importado. Para septiembre, la transformación en nuestra relación era completa. El hijo que una vez me llamaba cada semana, ahora se comunicaba solo a través de abogados y documentos legales. El niño que me abrazaba al despedirse en cada visita, ahora me trataba como a una extraña que casualmente compartía su apellido. Me encontré estudiando mi reflejo en el espejo del baño, buscando pistas sobre lo que había cambiado en mí para justificar tal indiferencia. Mi cabello era más gris, sí, y mi rostro más arrugado. Mis manos estaban más nudosas por la artritis, mis movimientos más lentos y cuidadosos, pero mi mente era aguda, mi espíritu inquebrantable, mi amor por mi familia inalterado. Entonces, ¿por qué me había vuelto invisible para la persona más importante de mi mundo? La respuesta me llegó gradualmente, como el amanecer rompiendo sobre un paisaje que había tenido demasiado miedo de examinar con claridad. No era que yo hubiera cambiado, era que mi utilidad para David había expirado. Durante años, había sido valiosa para él como fuente de apoyo financiero, trabajo emocional y aprobación incondicional. Había sido la madre que decía sí a cada solicitud, que nunca criticaba sus decisiones, que hacía desaparecer sus problemas con cheques y sacrificios y un amor ilimitado. Pero ahora, con Roberto ido y mis recursos limitados, con mis propias necesidades haciéndose más evidentes y mi voluntad de ser explotada finalmente llegando a sus límites, me había convertido en una carga en lugar de un activo. Ya no era útil. Simplemente, era un inconveniente. Las llamadas del abogado de David comenzaron en octubre. Cartas formales e intimidatorias sobre evaluaciones de capacidad y consultas de atención para ancianos llegaron a mi buzón con una regularidad aterradora. Cada documento estaba lleno de lenguaje legal diseñado para hacerme sentir incompetente, vulnerable, necesitada de una protección que solo David podía proporcionar. Entendí ahora que mi negativa a firmar sus papeles no había puesto fin a sus planes. Simplemente lo había obligado a emplear tácticas más agresivas. Una noche, incapaz de dormir,
Caminé por mi casa y toqué todo lo que Roberto y yo habíamos construido juntos. La mesa de la cocina donde planeábamos nuestro presupuesto cada mes, cuidadosos y deliberados con cada peso. La sala de estar donde habíamos visto crecer a nuestro hijo, donde habíamos celebrado sus logros y lo habíamos consolado ante las decepciones. El dormitorio donde habíamos susurrado nuestras esperanzas, miedos y promesas en la oscuridad. Esta casa contenía toda la historia de mi vida adulta. Cada habitación contenía evidencia de amor dado y recibido, de una familia que alguna vez había sido completa y feliz y real. David quería quitármela. Quería borrar el capítulo final de mi historia. Escribir el final él mismo en un lenguaje de documentos legales y órdenes judiciales y lo mejor para mamá, Jor. Pero mientras estaba de pie en la casa que había luchado por mantener durante 45 años, rodeada de los fantasmas de tiempos más felices y los ecos del amor que una vez sintió eterno, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No iba a dejar que ganara sin pelear. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo además de dolor, confusión y traición. Sentí ira, y tal vez, solo tal vez, la ira era exactamente lo que necesitaba para sobrevivir a lo que venía. La ira que había despertado en mí se sintió extraña al principio, como usar la ropa de otra persona. Durante 74 años, había sido la pacificadora, la complaciente, la mujer que se tragaba su orgullo y su dolor para mantener a todos los demás cómodos. Pero la campaña sistemática de David para borrar mi independencia finalmente me había empujado más allá de mi punto de ruptura. Empecé con pequeños actos de desafío que parecían enormes para alguien que había pasado toda una vida diciendo que sí. Cuando su abogado llamó solicitando una reunión para discutir las opciones de atención, dije que no. Cuando la trabajadora social que David, de alguna manera, había reclutado se presentó sin previo aviso para realizar una revisión de bienestar, me negué cortés pero firmemente a dejarla entrar. Señora Jennings, dijo a través de la puerta de mi mosquitero, consultando una tabla con eficiencia experimentada. Su hijo está preocupado por su capacidad para mantener esta casa grande de manera segura. Estoy aquí para ayudar a evaluar sus necesidades y discutir los recursos disponibles. Mi hijo, respondí, de pie más recta de lo que había estado en meses. No ha estado en esta casa durante 6 semanas. No tiene idea de lo que puedo o no puedo mantener de manera segura. No necesito evaluación. Y no necesito recursos. Necesito que me dejen en paz. La trabajadora social pareció sorprendida, como si las mujeres mayores no debieran tener opiniones sobre sus propias vidas. Tomó notas en su portapapeles, probablemente marcándome como poco cooperativa o resistente a la ayuda, y se fue con promesas de seguimiento que sonaban más como amenazas. Pero mi pequeña victoria se sintió vacía porque sabía que David apenas estaba comenzando. En cuestión de días, la represalia comenzó con una precisión quirúrgica. Primero, llamó a mi banco. De alguna manera, usando su nombre y afirmando preocupación por mi bienestar, logró obtener información sobre mis cuentas. Cuando fui a hacer mi retiro mensual habitual, la cajera me miró con incómoda simpatía. Señora Jennings, su hijo se comunicó con nosotros para monitorear su cuenta en busca de actividad inusual. Ha solicitado que marquemos cualquier retiro grande o transacciones sospechosas. Mi propio hijo esencialmente había puesto vigilancia sobre mi dinero, tratándome como a una criminal en quien no se podía confiar con mis propias finanzas. Cada compra que hiciera ahora sería examinada, cada decisión financiera cuestionada. Luego llegaron las llamadas a mis vecinos. La señora Henderson de al lado lo mencionó mientras ambos revisábamos nuestro correo. Su David me llamó ayer, dijo, con su rostro curtido arrugado por la confusión. Preguntó si había notado que usted actuaba de forma extraña últimamente, olvidando cosas, vagando confundida. Le dije que me parecía tan lúcida como siempre, pero siguió insistiendo con preguntas específicas. Mi sangre se convirtió en hielo. David estaba construyendo sistemáticamente un caso en mi contra, reclutando a mi propia comunidad como testigos de mi supuesto deterioro. Estaba convirtiendo a mis vecinos en espías,
mi vida diaria en evidencia para su caso judicial. Las llamadas a la farmacia llegaron a continuación. Mi farmacéutico de toda la vida, el señor Chen, parecía incómodo cuando fui a buscar mis recetas. Señora Jennings, tengo que preguntar, ¿tiene problemas para recordar sus medicamentos? Su hijo llamó preguntando por retiros perdidos, confusión sobre las dosis, cualquier signo de problemas cognitivos. Nunca me había perdido una entrega. Nunca confundí una dosis. Mi rutina de medicación era tan precisa como un reloj, organizada en pastilleros semanales que llenaba todos los domingos mientras escuchaba música clásica en la radio. No hay problemas con mis medicamentos, dije con firmeza. Y prefiero que mi hijo no reciba información sobre mis recetas sin mi consentimiento por escrito. Pero el daño estaba hecho. David había plantado semillas de duda en todos los lugares a los que iba. Había creado una narrativa de deterioro mental que me seguiría en mis rutinas diarias. Incluso el señor Chen, que me conocía desde hacía 15 años, ahora me miraba con la cuidadosa atención reservada para las personas que podrían estar perdiendo sus facultades. El golpe más cruel vino en forma de mis nietos. David los había convertido en armas en mi contra. Tommy, mi nieto menor, me llamó un domingo por la tarde, la primera vez que supe de él en meses. Mi corazón se hinchó de alegría hasta que escuché la calidad ensayada de su voz. Hola, abuela. Papá me pidió que te llamara para ver cómo estás. ¿Estás comiendo bien? ¿Te acuerdas de tomar tus pastillas? ¿Necesitas ayuda con algo en la casa? Tenía 15 años, y David lo había convertido en un investigador. Mi propio nieto llamaba no por amor, sino porque su padre le había asignado la tarea de reunir información sobre mis capacidades. Estoy bien, cariño, dije, tratando de mantener el dolor fuera de mi voz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la escuela? Oh, bien. Escucha, abuela. Papá dice que podrías venir a vivir con nosotros pronto. ¿No sería bueno? Ya no tendrías que preocuparte por cuidar esa casa grande. El guión era tan obvio, tan cuidadosamente elaborado. David estaba usando a mis nietos para normalizar la idea de que yo perdiera mi hogar, haciéndolo sonar como un regalo en lugar de un robo. Esta es mi casa, Tommy, dije suavemente. No me voy a ir a ninguna parte. Hubo una pausa, y casi pude escucharlo consultando notas o recibiendo instrucciones de alguien fuera del teléfono. Pero papá dice que la casa es demasiado trabajo para ti, y a veces te confundes. Confundida. Ahí estaba esa palabra otra vez. El arma que David estaba usando para destruir mi credibilidad donde quiera que fuera. Tommy, ¿tu papá te ha dicho que me confundo? Bueno, sí. Dice que a veces olvidas las cosas y tomas malas decisiones. Solo está preocupado por ti. Mi nieto de 15 años había sido entrenado para verme como incompetente, poco confiable, necesitada de administración en lugar de respeto. David no solo estaba robando mi casa, sino que también estaba robando mi relación con mis nietos, envenenando su percepción de mí con mentiras que serían imposibles de refutar. Después de colgar, me senté en mi cocina y sentí todo el peso de la estrategia de David. No solo me estaba atacando legalmente, sino que me estaba destruyendo social, profesional y personalmente. Estaba desmantelando sistemáticamente cada sistema de apoyo que tenía, cada relación que podría defenderme, cada voz que podría contradecir su narrativa de mi declive. El correo trajo más evidencia de su campaña. Cartas de abogados de planificación patrimonial con los que nunca había contactado, que ofrecían consultas gratuitas sobre la protección de mis bienes. Folletos de residencias asistidas que parecían caras y estériles. Información sobre servicios de atención médica domiciliaria que enfatizaban la tranquilidad para los familiares preocupados. David me había puesto en listas de correo, me había inscrito en servicios, había creado un rastro de papel que sugería que estaba buscando activamente ayuda para problemas que no tenía. Pero el descubrimiento más devastador se produjo cuando intenté llamar a mi mejor amiga, Ruth, que vivía en Arizona. Habíamos sido amigas durante 50 años, manteniendo nuestra relación a través de cartas y llamadas telefónicas semanales, incluso después de que ella se mudara. Margaret, dijo cuando escuchó mi voz, estaba pensando en ti.
David me llamó la semana pasada. Está tan preocupado por ti, cariño. Dice que estás teniendo problemas de memoria y que te cuesta cuidarte. Incluso Ruth, incluso mi queridísima amiga, que vivía a 3.000 kilómetros de distancia y no tenía forma de verificar las afirmaciones de David, había sido reclutada en su campaña. Ruth, estoy bien, dije, pero pude escuchar la duda en su voz ahora. El tono cuidadoso que la gente usa cuando piensa que está hablando con alguien que podría no ser completamente racional. Por supuesto que sí, querida. Pero, ¿tal vez no te vendría mal un poco de ayuda extra? David dice que ha encontrado algunos lugares encantadores donde podrías tener tu propio departamento, pero con apoyo cuando lo necesites. Esa noche, caminé por mi casa y la vi con nuevos ojos. No como el hogar que había construido y mantenido durante 45 años, sino como David lo veía, como un activo para liquidar, un problema para resolver, evidencia de mi incompetencia que necesitaba ser gestionada. Cada tabla del suelo crujiente sería interpretada como un peligro para la seguridad. Cada mota de polvo debajo de los muebles sería evidencia de mi incapacidad para mantener una higiene adecuada. Cada artículo de comestibles olvidado sería prueba de pérdida de memoria. Cada decisión independiente que tomara sería examinada como evidencia potencial de mal juicio. David había convertido mi vida en una causa judicial en la que yo era tanto la acusada como la evidencia. Y se estaba preparando para algo más grande, algo definitivo. Podía sentir que se acercaba como una tormenta en el horizonte, inevitable, devastadora, diseñada para barrer todo lo que había pasado toda una vida construyendo. Pero por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no iba a enfrentarla pasivamente. Si David quería una pelea, si estaba decidido a destruirme para obtener lo que quería, entonces iba a descubrir algo que aparentemente había olvidado en sus 45 años, de dar mi amor por sentado. Su madre no crió a una víctima, crié a una luchadora, y esta luchadora aún no había terminado. El punto de inflexión llegó una gris mañana de diciembre cuando recibí una carta certificada que requería mi firma. La cartera, la señora Rodríguez. Me conocía desde hacía años, y pude ver la simpatía en sus ojos cuando me entregó el sobre grueso. Documentos judiciales, dijo en voz baja. Lo siento, señora Jennings. Mis manos temblaron cuando abrí el sobre, aunque no podía distinguir si era por el frío o por el miedo. En su interior había papeles que hacían oficiales mis peores temores. David había presentado una petición de tutela, alegando que estaba incapacitada mentalmente e incapacitada para tomar decisiones sobre mi propio bienestar. El lenguaje legal era denso y cruel, lleno de términos como capacidad disminuida, condiciones de vida inseguras y vulnerabilidad financiera. El abogado de David había elaborado una narrativa que me pintaba como una anciana confundida y en declive que representaba un peligro para sí misma y necesitaba la protección que solo un hijo amoroso podía brindar. La audiencia estaba programada para el 15 de enero. 3 semanas para prepararme para una batalla que nunca había querido librar, armada con nada más que la verdad y mi propia determinación de sobrevivir. Me senté a la mesa de mi cocina y leí esos documentos 5 veces, y cada lectura hacía que la realidad fuera más devastadora y más clara. David no solo estaba tratando de tomar mi casa, sino que también estaba tratando de tomar toda mi vida. Si lograba obtener la tutela, perdería el derecho a tomar cualquier decisión sobre dónde vivía, cómo gastaba mi dinero, qué atención médica recibía, a quién podía ver. Me convertiría en una hija legal, con David como mi padre, capaz de anular cualquier decisión que tomara sobre mi propia existencia. Esa tarde, hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a un abogado. La consulta con la abogada Sara Martínez me costó $300 que apenas podía pagar, pero fue el primer dinero que gasté en mí misma, en lugar de en David, en más tiempo del que podía recordar. La señora Martínez era una mujer de unos 40 años con ojos amables y una manera sensata que me recordaba a mi yo más joven. Señora Jennings, dijo después de revisar la petición de David, esto es serio. Su hijo está alegando que usted es incompetente para administrar sus asuntos. ¿Tiene algún problema cognitivo documentado?
¿Alguna evidencia médica que pueda respaldar sus afirmaciones? Ninguna, dije con firmeza. He tenido el mismo médico durante 20 años. Administro mis propios medicamentos, mis propias finanzas, mi propio hogar. No hay nada malo en mi mente. Entonces necesitamos probar eso, dijo. Voy a recomendar una evaluación cognitiva completa por un psicólogo independiente. Necesitamos evidencia documentada de su competencia mental. ¿Puede pagar la evaluación? Costaría $800. $800 que agotarían mis pequeños ahorros, pero ¿qué elección tenía? Estaba luchando por mi libertad, mi dignidad, mi derecho a existir como un ser humano autónomo. Encontraré el dinero, dije. La doctora Elizabeth Harper realizó la evaluación cognitiva en su oficina del centro. Durante 3 horas, me sometió a pruebas que medían mi memoria, mi razonamiento, mi capacidad de resolución de problemas y mi agilidad mental. Respondí preguntas sobre eventos actuales, resolví acertijos, recordé listas de palabras, realicé cálculos y demostré que mi mente de 74 años era tan aguda como siempre. Señora Jennings, doctora Harper dijo al final de nuestra sesión, su función cognitiva es excelente. Obtuvo una puntuación en el percentil superior para mujeres de su edad en todas las categorías que probamos. No hay absolutamente ninguna evidencia de deterioro mental o incapacidad. El alivio que sentí fue abrumador, pero se vio atenuado por la devastadora comprensión de que me había visto obligada a demostrar mi propia cordura, porque mi hijo me había declarado públicamente incompetente, pero no había terminado de luchar. Si David quería jugar este juego con abogados y documentos judiciales, le iba a demostrar que había aprendido algunas cosas en mis 74 años sobre estrategia y determinación. Pasé la semana siguiente documentando todo. Cada factura que había pagado a tiempo durante los últimos 5 años. Cada medicamento que había administrado correctamente. Cada cita que había cumplido. Cada responsabilidad que había cumplido. Cada decisión que había tomado que demostraba mi competencia e independencia. Reuní declaraciones de mi médico, mi farmacéutico, mis vecinos que no estaban contaminados por la campaña de propaganda de David. Recopilé registros bancarios que mostraban una gestión financiera prudente, facturas de servicios públicos que mostraban pagos consistentes, registros de mantenimiento que demostraban que mantenía mi propiedad en buenas condiciones. Lo más importante, comencé a llevar un diario de cada interacción con David, cada intento de manipulación, cada mentira que había contado sobre mi estado. Si quería retratarme como confundida y poco fiable, iba a presentar una imagen muy diferente en el tribunal. Pero la decisión más difícil llegó a continuación. Me di cuenta de que luchar contra David significaba aceptar que nuestra relación, lo que quedara de ella, se destruiría permanentemente. No habría vuelta atrás de este tipo de traición, ni posibilidad de reconciliación después de que hubiera intentado que me declararan incompetente ante un tribunal. Estaba eligiendo mi libertad sobre mi familia, mi dignidad sobre mi desesperada esperanza de que, de alguna manera, algún día, David recordara cómo volver a amarme. La elección debería haber sido fácil, pero me rompió el corazón de todos modos. En Nochebuena, hice algo que pareció revolucionario. Puse adornos para mí misma, no para la familia que no visitaría, no para los nietos a los que se les había enseñado a verme como incompetente, sino para Margaret Jennings, que merecía celebrar haber sobrevivido al peor año de su vida. Colgué luces en mi pequeño árbol de Navidad, y puse villancicos en la radio, y me preparé una cena de Navidad adecuada con todos los adornos. Puse la mesa con mi mejor porcelana, el juego de bodas que había estado guardando para ocasiones especiales, que nunca parecían llegar, y comí mi comida lentamente, saboreando cada bocado. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No felicidad, eso llegaría más tarde, si es que llegaba, sino una profunda sensación de corrección sobre el camino que había elegido. Estaba luchando por mí misma. A los 74 años, finalmente estaba aprendiendo a anteponer mis propias necesidades, a valorar mi propia dignidad por encima de la conveniencia de mi hijo, a elegir mi propia libertad sobre su planificación financiera.
El teléfono sonó durante la cena. Por un momento, mi corazón dio un salto con la ridícula esperanza de que fuera David llamando para desearme feliz Navidad, para disculparse, para de alguna manera deshacer el daño del año pasado. Pero era un mensaje grabado de una agencia de cobro de deudas, probablemente provocado por uno de los muchos intentos de David de acceder a mi información financiera. Incluso en Nochebuena, incluso durante el único momento de paz que había logrado crear para mí, su campaña de destrucción me siguió. Borré el mensaje y volví a mi cena. El jamón estaba perfectamente cocinado, las verduras sazonadas a la perfección, el pastel que había hecho desde cero, exactamente tan bueno como recordaba de años de celebraciones familiares, cuando la Navidad realmente significaba algo. Después de la cena, me senté en mi sala de estar y miré las fotografías que adornaban mi repisa. 45 años de mañanas de Navidad, fiestas de cumpleaños, vacaciones familiares y celebraciones de hitos. Toda una vida de amor y recuerdos y alegría compartida que David aparentemente estaba dispuesto a destruir en aras del patrimonio inmobiliario y la conveniencia percibida. Pero al estudiar esas fotos, comencé a verlas de manera diferente. Sí, representaban un amor que se había perdido, lazos familiares que se habían roto, relaciones que habían sido envenenadas por la codicia y la manipulación, pero también representaban fortaleza. Mostraban a una mujer que había criado a una familia, mantenido un hogar, construido una vida de significado y propósito a través de décadas de desafíos y cambios. Demostraron que Margaret Jennings siempre había sido más resistente, más capaz, más valiosa de lo que nadie, incluyéndome a mí misma, había reconocido por completo. Esa noche, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. No porque mis problemas se hubieran resuelto, sino porque finalmente había dejado de huir de ellos. Iba a luchar contra David en el tribunal, con abogados y documentación y pruebas de mi competencia. Pero, lo que es más importante, iba a luchar por algo que había perdido de vista en 45 años de maternidad desinteresada: mi propio valor. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me desperté a la mañana siguiente sintiendo algo que casi había olvidado cómo sentir. Me sentí orgullosa de mí misma. La antigua Margaret habría firmado los papeles de David hace meses. Habría sacrificado su independencia para evitar el conflicto. Habría elegido la paz sobre la justicia y el cumplimiento sobre la dignidad. Pero la mujer que estaba emergiendo de esta crisis, la mujer que había contratado a una abogada y documentado su competencia y decorado su propio árbol de Navidad, era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que finalmente había aprendido que la supervivencia a veces requiere decepcionar a las personas que más amas, especialmente cuando han dejado de amarte. La audiencia judicial aún estaba a 3 semanas de distancia, y sabía que David no había terminado con sus intentos de destruirme. Pero por primera vez desde que comenzó esta batalla, no tenía miedo de lo que pudiera hacer a continuación, porque finalmente había recordado algo que 45 años de maternidad me habían enseñado a olvidar. Yo valía la pena. El 15 de enero llegó gris y con un frío amargo, el tipo de mañana de invierno que hace que te duelan los huesos y que tu aliento sea visible en pequeñas nubes de determinación. Me vestí cuidadosamente ese día. Mi mejor traje azul marino, el que había usado para el funeral de Roberto, combinado con el collar de perlas que me había regalado en nuestro 25º aniversario. Si David iba a intentar despojarme de mi dignidad en público, iba a enfrentarlo luciendo como la mujer competente y dueña de sí misma que siempre había sido. El Palacio de Justicia parecía un mausoleo, todos pisos de mármol y techos altos que hacían eco de cada pisada con el peso del juicio. Mi abogada, Sara Martínez, me recibió en el pasillo fuera de la sala del tribunal, con una expresión profesionalmente tranquila, pero con los ojos llenos del tipo de compasión que proviene de comprender exactamente lo que significaba este momento. ¿Está lista, señora Jennings?, preguntó, ajustando su portafolios con los movimientos precisos de alguien que había librado estas batallas antes. Tan lista como cualquiera puede estar para demostrar que merece controlar su propia vida, respondí,
sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Dentro de la sala del tribunal, David estaba sentado detrás de una mesa de caoba con su abogado, un hombre de aspecto costoso con un traje que probablemente costaba más que mi cheque mensual del Seguro Social. David no me miraba, no me sostenía la mirada, como si reconocer mi presencia de alguna manera humanizara a la mujer que estaba tratando de borrar legalmente. Parecía exitoso, confiado, como un hombre que nunca había dudado de que esta audiencia fuera solo una formalidad antes de obtener lo que siempre había esperado heredar. Su esposa, Jennifer, estaba sentada detrás de él en la galería, revisando su teléfono con la expresión aburrida de alguien que asiste a una reunión de negocios de rutina en lugar de a la destrucción de la madre de su esposo. La jueza Patricia Coleman ordenó la sesión con el tono autoritario de alguien que había presidido demasiados desastres familiares como para que alguno de ellos le resultara particularmente impactante. Era una mujer de 60 y tantos años con cabello plateado y ojos penetrantes que parecían cortar la pretensión con precisión quirúrgica. «Estamos aquí hoy», anunció la jueza Coleman, para considerar una petición de tutela presentada por David Jennings con respecto a su madre, Margaret Jennings, de 74 años. El señor Jennings afirma que su madre ya no es capaz de gestionar sus asuntos personales y requiere la supervisión judicial para su propia protección. Sonto, el abogado de David, se puso de pie y comenzó su presentación con la suavidad practicada de alguien que se especializaba en desmantelar la independencia de las personas mayores con fines de lucro. Su señoría, la señora Jennings, vive sola en una casa grande que ya no puede mantener de manera segura. Se ha vuelto cada vez más aislada, resistente a la ayuda, y muestra signos de deterioro cognitivo que la ponen en riesgo. Su hijo, el señor Jennings, está profundamente preocupado por su bienestar y solo busca asegurar que reciba la atención y protección que necesita. Presentó su evidencia como un fiscal que construye un caso. Fotografías de mi casa que enfatizaban cada defecto menor. Una persiana suelta, hojas en las canaletas, una pequeña mancha de aceite en el camino de entrada. Informes de vecinos a los que se les había dicho que expresaran preocupación por mi memoria y mi juicio. Registros financieros que pintaban mi modesto estilo de vida como evidencia de incapacidad para administrar el dinero correctamente. La señora Jennings se ha vuelto cada vez más paranoica y poco cooperativa, continuó el abogado. Se niega a recibir ayuda, rechaza sugerencias razonables sobre su situación de vida y muestra el tipo de juicio deteriorado que a menudo acompaña al deterioro cognitivo relacionado con la edad. Mientras escuchaba a este extraño describirme como una anciana confundida y paranoica que necesitaba ser salvada de sí misma, sentí algo dentro de mí cristalizarse en pura y limpia ira. No la rabia caótica de la traición que había sentido durante meses, sino la furia concentrada de alguien que finalmente había tenido suficiente. Cuando Sara Martínez se puso de pie para presentar mi defensa, su voz resonó con la autoridad de alguien que creía por completo en la competencia de su cliente. Su señoría, la señora Jennings, es una mujer aguda y capaz que está siendo victimizada por un hijo que aparentemente valora más los bienes raíces que la dignidad de su madre. Ha aprobado pruebas cognitivas integrales con honores, administra su hogar y sus finanzas de forma independiente, y nunca ha dado a nadie motivos para cuestionar su competencia, excepto por negarse a firmar documentos que le habrían dado a su hijo el control sobre sus bienes. Presentó la evaluación cognitiva de la doctora Harper, mis registros financieros que mostraban años de gestión responsable del dinero, declaraciones de profesionales médicos que confirmaban mi salud mental y física, y testimonios de vecinos que no habían sido contaminados por la campaña de propaganda de David. La señora Jennings no necesita protección de sus propias decisiones, concluyó Sara. Necesita protección de un hijo que está utilizando el sistema legal para anular su autonomía porque no le dará voluntariamente lo que quiere. Cuando la jueza Coleman preguntó si quería hablar en mi propio nombre, me puse de pie sobre unas piernas que se sentían más firmes de lo que habían estado en meses. Mi voz, cuando llegó, era clara y fuerte. Su señoría, he vivido de forma independiente durante 74 años.
Crié a una familia, mantuve un hogar, trabajé a tiempo completo y cuidé a mi esposo moribundo sin que nadie cuestionara mi competencia. Administro mis medicamentos, pago mis facturas, conduzco con seguridad y tomo decisiones informadas sobre mi vida todos los días. Miré directamente a David por primera vez desde que entré en la sala del tribunal y finalmente me sostuvo la mirada. Por un momento, vi algo que podría haber sido vergüenza parpadear en sus facciones. Mi hijo afirma que está preocupado por mi bienestar, pero no ha visitado mi casa en meses. No sabe qué como en el desayuno, si duermo bien o cómo paso mis días. No puede nombrar a mi médico, mis medicamentos ni a mis amigos más cercanos. Su preocupación se basa en proyecciones financieras, no en el amor. La sala del tribunal quedó completamente en silencio, excepto por el suave rasguido de los dedos de la taquígrafa en su máquina. No necesito que nadie tome decisiones por mí, porque no estoy de acuerdo con mi hijo sobre cuáles deberían ser esas decisiones. Necesito el derecho a vivir mis años restantes con la dignidad y la independencia que me he ganado a través de 7 décadas de decisiones responsables. Cuando me senté, la jueza Coleman ya estaba buscando su mazo cuando la puerta de la sala del tribunal se abrió con un fuerte crujido que hizo que todos se volvieran. Jacob entró. Mi nieto, alto, serio, de 22 años, con algo en la mano que parecía un pequeño dispositivo de grabación. La cara de David se puso pálida, luego roja, cuando Jacob se acercó al estrado de la jueza con el paso decidido de alguien que había tomado una decisión difícil y tenía la intención de llevarla a cabo. «Su señoría», dijo Jacob, con la voz clara a pesar del evidente nerviosismo. «Soy Jacob Jennings, nieto de la señora Jennings e hijo del señor Jennings. Sé que no fui llamado a testificar, pero tengo pruebas que son relevantes para este caso». El abogado de David se opuso de inmediato, pero la jueza Coleman levantó la mano para pedir silencio. «¿Qué tipo de evidencia, joven?» Jacob levantó el dispositivo de grabación. «Grabaciones de mi padre discutiendo sus verdaderas motivaciones para esta petición de tutela. Conversaciones donde admite que esto no se trata del bienestar de mi abuela, sino de controlar sus bienes y vender su casa». La sala del tribunal estalló. David se puso de pie, su abogado barajando frenéticamente los papeles, Jennifer luciendo consternada por primera vez en todo el día. Pero el mazo de la jueza Coleman trajo un orden inmediato. «Lo permitiré», dijo. «Reproduzca sus grabaciones, señor Jennings». Las manos de Jacob temblaron ligeramente cuando conectó el dispositivo al sistema de audio de la sala del tribunal, pero su voz fue firme cuando se dirigió al tribunal. «Su señoría, estas son conversaciones que grabé durante los últimos 6 meses cuando me di cuenta de lo que mi padre estaba planeando. Comencé a grabar porque no podía creer lo que estaba escuchando, y pensé, algún día, alguien podría necesitar una prueba de lo que realmente dijo cuando creía que nadie lo escuchaba». La primera grabación llenó la sala del tribunal con una claridad devastadora. La voz de David, discutiendo su problema con la madre, con Jennifer en su cocina. «Una vez que logremos que la declaren incompetente, podemos vender esa casa y finalmente tener el capital suficiente para comprar la propiedad junto al lago que hemos estado deseando. Ya ni siquiera usa la mitad de las habitaciones, y el valor de la propiedad se ha triplicado desde que murió papá. Es ridículo que una anciana esté sentada sobre tanta plusvalía». La voz de Jennifer respondió, «¿Pero qué pasa si ella lo pelea? No lo hará. Es mayor, está sola, y no entiende los procesos legales. Además, ¿quién le va a creer a ella por encima de nosotros? Lo presentaremos como hijos amorosos preocupados por su madre en declive. Los tribunales se tragan esas cosas». Se reprodujo una segunda grabación, esta de una conversación con el socio comercial de David. El abogado dice que es un golpe seguro. Documentamos algunos problemas menores de mantenimiento doméstico. Logramos que algunos vecinos digan que están preocupados. Y listo, tutela concedida. Mamá es trasladada a una buena residencia donde estará segura, y liquidamos los bienes inmuebles antes de que pueda gastarlo todo en facturas médicas y gatos. La sala del tribunal quedó en silencio de piedra, excepto por el sonido de los latidos de mi corazón que retumbaban en mis oídos. Escuchar la voz de David, fría y calculadora,
describiéndome como un obstáculo comercial que debía eliminarse, fue de alguna manera peor que todos los meses de documentos legales y manipulación. Pero Jacob no había terminado. Su señoría, hay una grabación más que necesito que escuche. Esta fue mi padre hablándome directamente, tratando de que apoyara su plan. La voz de David llenó la sala del tribunal una última vez. Jacob, necesitas entender. Tu abuela se está convirtiendo en una carga. Es egoísta al aferrarse a esa casa cuando podría estar en una residencia donde los profesionales puedan cuidarla. Somos su familia, lo que significa que tenemos derecho a tomar decisiones sobre lo que es mejor para ella, especialmente cuando es demasiado terca para ver la razón. Cuando terminó el audio, la jueza Coleman se inclinó hacia adelante y fijó a David con una mirada que podría haber congelado el fuego. Señor Jennings, ¿niega que esas son sus palabras? David abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El silencio se prolongó durante 1 minuto completo, antes de que la jueza Coleman continuara. No solo estoy denegando su petición de tutela, sino que estoy ordenando una investigación por posible abuso de ancianos y explotación financiera. Su madre es claramente competente para gestionar sus propios asuntos, y sus motivaciones para esta acción son demostrablemente fraudulentas. Se volvió hacia Jacob con algo parecido a una sonrisa. Joven, su abuela tiene la suerte de tener a alguien dispuesto a decir la verdad en su nombre. Si la señora Jennings está de acuerdo, estoy preparada para reconocerlo como su defensor designado para cualquier asunto legal futuro. Jacob se acercó a mí y me tomó de la mano, el primer contacto suave que había recibido de un miembro de la familia en casi 1 año. Lamento haber tardado tanto, abuela, susurró. Debería haber hablado hace meses. La masa de la jueza Coleman cayó con la firmeza de la justicia impartida. Caso desestimado. Cuando salimos juntos de esa sala del tribunal, Jacob apoyando mi brazo no porque lo necesitara, sino porque sentí algo que no había experimentado en más tiempo del que podía recordar. Me sentí protegida, valorada, amada por alguien que me veía como una persona digna de defensa en lugar de un problema a resolver. David había perdido más que un caso legal ese día. Había perdido su autoridad moral, su credibilidad, y cualquier reclamo sobre el amor y el respeto de la única persona de la familia que había estado observando y juzgando su carácter todo el tiempo. A veces, las personas que nos salvan no son las que esperamos. A veces, la salvación viene de la próxima generación, de jóvenes que aún recuerdan cómo es la integridad y no tienen miedo de elegirla por encima de la lealtad familiar. Jacob me había devuelto mi libertad, mi dignidad y mi fe de que el amor verdadero, aún existía en mi familia, incluso si venía de la fuente más inesperada de todas. Las semanas siguientes a la audiencia judicial se sintieron como despertar de una larga y asfixiante pesadilla. Durante meses, había estado viviendo bajo el peso de la manipulación y las amenazas de David, defendiendo constantemente mi derecho a existir como un ser humano competente. Ahora, de repente, la presión había desaparecido, levantada por la masa de una jueza y el coraje de mi nieto, pero la libertad, descubrí, era más complicada de lo que esperaba. La primera mañana que me desperté sabiendo que mi casa era verdaderamente mía de nuevo, que nadie podía obligarme a salir de mi hogar o declararme incompetente, me senté en mi cocina y lloré. No de tristeza, sino del abrumador alivio de alguien que había estado conteniendo la respiración durante tanto tiempo que había olvidado cómo era respirar normalmente. Jacob se había quedado a dormir esa primera noche después de la audiencia, durmiendo en el antiguo dormitorio de su padre por primera vez en años. Le había preparado el desayuno, un desayuno de verdad con huevos y tocino y jugo de naranja recién exprimido, y nos habíamos sentado a mi mesa de la cocina hablando de todo y de nada, reconstruyendo una relación que la manipulación de David casi había destruido. «Abuela», dijo, luciendo incómodo pero decidido, «necesito decirte algo. Papá le ha estado diciendo cosas sobre ti a la familia durante meses, haciéndonos creer que te estabas confundiendo, que necesitabas ayuda que no aceptarías. Le creí por un tiempo porque quería creer que estaba siendo un buen hijo. Su honestidad fue a la vez dolorosa y sanadora. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?
Comencé a prestar atención a las cosas que decía cuando creía que nadie lo escuchaba. La forma en que hablaba de vender tu casa, de lidiar con la situación de la mamá. No hablaba como alguien que te amaba. Hablaba como alguien que te veía como un problema que resolver. Jacob había arriesgado su relación con su padre para salvarme. A los 22 años, había demostrado más integridad y coraje de los que David había demostrado en toda su vida adulta. La transformación en mi rutina diaria fue gradual, pero profunda. Por primera vez en casi un año, no pasaba mis días reuniendo pruebas de mi competencia, documentando mis actividades o preparando defensas contra los ataques a mi estado mental. Simplemente estaba viviendo. Comencé con pequeños cambios que se sintieron revolucionarios después de meses de modo de supervivencia. Me compré flores frescas para la mesa de la cocina, brillantes narcisos amarillos que anunciaban que la primavera se acercaba a pesar del frío de febrero. Me pinté las uñas de un tono audaz de coral que había admirado, pero que nunca me había atrevido a probar. Pedí libros de la biblioteca, misterios y novelas románticas que había estado demasiado distraída para disfrutar durante la batalla legal. Lo más importante, comencé a hacer planes que se extendieran más allá de la supervivencia. Por primera vez en meses, estaba pensando en mi futuro de nuevo, imaginando posibilidades en lugar de solo tratar de soportar el presente. En marzo, hice algo que habría sido impensable 6 meses antes. Me inscribí en una clase de pintura de acuarela en el centro comunitario. La instructora, una mujer amable llamada Elena, que tenía más o menos mi edad, me dio la bienvenida con un entusiasmo que parecía genuino en lugar de condescendiente. ¿Has pintado antes, Margarita? No desde la clase de arte de la preparatoria, admití. Siempre quise volver a intentarlo, pero siempre hubo algo más importante que hacer. Esa primera tarde, mezclando colores en una paleta y viéndolos florecer sobre el papel húmedo, sentí algo que no había experimentado en décadas. Pura y sencilla alegría. El placer de crear algo hermoso solo porque quería, sin otro propósito que mi propia satisfacción. Las otras mujeres de la clase se convirtieron en fuentes inesperadas de amistad. Estaba Ruth, una maestra jubilada que pintaba delicados estudios botánicos. Carmen, una ex-enfermera que se especializaba en audaces paisajes abstractos. Dorotea, una viuda como yo que había comenzado a pintar después de la muerte de su esposo, como una forma de redescubrir quién era más allá de esposa y madre. ¿Pasé 50 años cuidando a todos los demás?, me dijo Dorotea mientras limpiábamos nuestros pinceles una tarde. Cuando murió Harold, me di cuenta de que había olvidado cómo cuidarme a mí misma, cómo querer cosas solo para mí. Estas mujeres entendían algo que David nunca podría, que reconstruir una vida después de una pérdida no se trataba de que te cuidaran, sino de recordar cómo cuidarte a ti mismo. Las cenas dominicales con Jacob se convirtieron en el ancla de mi semana, pero ahora eran celebraciones en lugar del intento desesperado de mantener la conexión familiar que alguna vez habían sido. A veces traía a su novia, Sara, una joven inteligente que me trataba con genuina calidez y hacía preguntas reflexivas sobre mi vida. Jacob habla de ti todo el tiempo, me dijo Sara una noche mientras lavábamos los platos juntas. Dice que eres la persona más fuerte que conoce. La persona más fuerte que conoce. ¿Cuándo me había visto a alguien como fuerte en lugar de frágil, capaz en lugar de vulnerable? No me siento fuerte, admití. Siento que estoy aprendiendo a ser yo misma de nuevo. Eso me parece bastante fuerte, dijo con una sonrisa. El cambio más dramático fue la forma en que me movía por el mundo. La ansiedad constante que me había atormentado durante meses, la hipervigilancia de alguien bajo asedio, se desvaneció gradualmente. Dejé de revisar mis cerraduras obsesivamente, de sobresaltarme cuando sonaba el teléfono, de analizar cada conversación en busca de amenazas ocultas. Estaba aprendiendo a confiar en mi propio juicio de nuevo, a tomar decisiones sin dudar de mí misma, ni imaginar cómo David podría criticar mis elecciones. En abril, di el paso más grande de todos. Planeé un viaje a Europa. Era algo que Roberto y yo siempre habíamos hablado de hacer algún día, cuando tuviéramos suficiente dinero, cuando David fuera mayor, cuando el trabajo no fuera tan exigente. El algún día nunca llegó para nosotros,
pero finalmente había llegado para mí. Jacob me ayudó a investigar los tours y a reservar los vuelos. Su entusiasmo casi igualaba mi propia anticipación nerviosa. Abuela, esto es increíble. Te va a encantar Londres y París. Papá siempre decía que eras demasiado mayor para viajar internacionalmente. Demasiado mayor para viajar. Otra limitación que David había impuesto en mi vida sin que yo siquiera me diera cuenta. Otra forma en que me había convencido de hacerme más pequeña para encajar en sus expectativas de lo que las mujeres mayores deberían y no deberían hacer. Tengo 74, dije con firmeza. Eso no es demasiado mayor para nada que quiera hacer. La noche antes de mi partida, me paré en mi casa y la vi con ojos completamente nuevos. No como la prisión en la que David había intentado atraparme, sino como la base que me había dado la estabilidad para redescubrir mi independencia. Cada habitación albergaba recuerdos de amor y pérdida, lucha y triunfo, pero también evidencia de una mujer que había sobrevivido a todos los desafíos que la vida le había presentado. Esta casa no era solo un refugio, sino la prueba de mi resiliencia, mi capacidad, mi derecho a tomar mis propias decisiones sobre cómo y dónde quería vivir. Jacob llegó temprano para llevarme al aeropuerto, llevando mi maleta con el mismo cuidado protector que había mostrado desde la audiencia judicial. Mientras cargábamos mi equipaje, me vi en el espejo lateral de su coche. La mujer que me miraba tenía el cabello canoso, sí, y arrugas alrededor de los ojos. Pero también tenía algo que había estado faltando durante demasiado tiempo. Una chispa de anticipación, de alegría, de alguien que estaba entusiasmado con su propia vida. «Te ves hermosa, abuela», dijo Jacob, siguiendo mi mirada. «Te ves viva, viva». Eso era exactamente correcto. Durante meses, solo había estado sobreviviendo, soportando, defendiendo mi derecho a existir. Pero ahora estaba viviendo de nuevo, tomando decisiones, persiguiendo intereses, creando experiencias que me pertenecían por completo. En el aeropuerto, Jacob me abrazó para despedirse con un afecto feroz. «Estoy muy orgulloso de ti», me susurró al oído, «por luchar, por no rendirte, por mostrarme cómo es el coraje». Cuando mi avión despegó de Chicago, llevándome hacia aventuras con las que había soñado durante 50 años, pegué mi rostro a la ventana y vi que mi mundo familiar se hacía más pequeño debajo de mí. Tenía 74 años y apenas estaba empezando a entender quién podía ser Margaret Jennings cuando dejara de tratar de serlo todo para todos los demás y comenzara a ser suficiente para sí misma. La transformación no fue completa. Sospechaba que me llevaría años reclamar por completo todas las piezas de mí misma que había regalado durante décadas. Pero había dado el primer paso crucial. Había recordado que mi vida me pertenecía. Y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, estaba emocionada de ver qué haría con ella. 6 meses después, estoy sentada en mi cocina una mañana de septiembre, la luz del sol entrando a raudales por las ventanas que limpié yo misma la semana pasada, bebiendo café de la misma taza desportillada que ha sido testigo de cada capítulo de esta historia. Pero todo es diferente ahora, no porque mis circunstancias hayan cambiado drásticamente, sino porque yo lo he hecho. El viaje a Europa fue todo lo que había soñado y más. Me paré frente a la Mona Lisa en el Louvre, caminé por el puente de Londres al atardecer, comí cruasanes en cafés al aire libre mientras veía pasar el mundo. Pero la verdadera revelación no estuvo en los lugares famosos o las experiencias exóticas, sino en descubrir que podía navegar por países extranjeros, gestionar la logística de los viajes y hacer nuevos amigos por mi cuenta. No era la anciana confundida y frágil que David había tratado de convencer a todos de que yo era. Era una persona aventurera, capaz e interesante que simplemente había sido enterrada bajo décadas de expectativas ajenas. Las fotos de ese viaje están ahora en mi repisa, no solo como recuerdos de lugares hermosos, sino como prueba de lo que es posible cuando dejas de permitir que otras personas definan tus limitaciones. David y yo no hemos hablado desde la audiencia judicial. Me enteré por Jacob que él y Jennifer están teniendo problemas en su matrimonio. Al parecer, a ella no le impresionó su disposición a destruir a su propia madre por ganancias financieras.
A veces siento un ligero dejo de tristeza por la familia que pudo haber sido, pero he aprendido a distinguir entre el duelo por lo que se perdió y el pesar por lo que era necesario. No extraño a David, extraño al hijo que creía tener, al hombre en el que esperaba que se convirtiera. Pero no extraño la ansiedad, la manipulación, la sensación constante de que no estaba cumpliendo con expectativas que nunca acepté tener. Algunas batallas valen la pena, incluso cuando la victoria tiene el costo de relaciones sin las que creías que no podrías vivir. Jacob viene cada domingo, a veces con Sara, a veces solo. Nuestras conversaciones se han profundizado más allá de las simples cortesías que solían caracterizar las interacciones familiares. Hablamos de libros, de la actualidad, de sus metas y sueños, y del tipo de hombre en el que quiere convertirse. ¿Sabes qué he aprendido de verte este año?, me dijo la semana pasada mientras trabajábamos juntos en mi jardín, plantando bulbos para las flores de la próxima primavera. He aprendido que la integridad no se hereda, se elige todos los días, incluso cuando elegirla te cuesta algo importante. Está pensando en proponerle matrimonio a Sara, me confió. Quieren comprar una casita, empezar sus vidas juntos con el tipo de relación que yo tenía con Roberto, basada en el respeto mutuo y los sueños compartidos, en lugar del cálculo financiero. Quiero lo que tú y el abuelo tenían, me dijo. Lo real, no lo que tienen mis padres, esa transacción disfrazada de matrimonio. Mi pintura de acuarela ha mejorado muchísimo. La instructora, Elena, dice que tengo un ojo natural para el color y la composición. El mes pasado, el centro comunitario exhibió varias de mis obras en la exposición del vestíbulo, y vendí 2 cuadros a extraños que vieron belleza en algo que creé con mis propias manos. A los 74 años, descubrí que era artista. ¿Cuántos otros talentos, intereses y habilidades nunca había explorado porque estaba demasiado ocupada siendo útil para los demás? La casa se siente diferente ahora también. En lugar del museo de los recuerdos de otras personas en lo que se había convertido, está evolucionando hacia un reflejo de quién soy hoy. He reorganizado los muebles para que se ajusten a mis preferencias, en lugar de mantener los arreglos que Roberto y yo establecimos hace décadas. He pintado el dormitorio de invitados de un suave lavanda, y lo he convertido en un estudio de arte, donde puedo trabajar en mis pinturas cuando me llega la inspiración. Y lo más importante, he dejado de ver la casa como una carga que mantener, o un activo que proteger. Es simplemente mi hogar, el lugar donde duermo segura. Creo libremente y vivo de acuerdo con mis propios ritmos y deseos. Los vecinos que participaron en la campaña de desprestigio de David parecen avergonzados cuando me ven ahora. La noticia de la audiencia judicial y su resultado se ha extendido por nuestra pequeña comunidad, y la gente que se permitió ser reclutada como testigos contra mi competencia ahora entiende que fueron manipulados. La señora Henderson, mi vecina de al lado, se disculpó el mes pasado con evidente incomodidad. Margarita, no tenía idea de lo que David realmente planeaba. Hizo que pareciera que estaba preocupado por tu seguridad. Acepté su disculpa con gracia porque albergar resentimiento solo envenenaría mi propia tranquilidad. Pero también entendí algo importante. La gente creerá lo que le convenga creer, especialmente cuando les permite evitar decisiones morales incómodas. La clase de acuarela se ha convertido en la base de un nuevo círculo social. Estas mujeres, Ruth, Carmen, Dorotea y algunas otras, se han convertido en verdaderas amigas de una manera que no había experimentado desde que era joven. Nos reunimos a tomar café, asistimos juntas a exposiciones de arte y compartimos el tipo de conversaciones honestas que surgen al comprender que el tiempo es precioso y la pretensión es un lujo que no podemos permitirnos. ¿Sabes qué me encanta de tener 70 años?, dijo Dorotea recientemente mientras comparábamos las pinturas que habíamos completado esa semana. Finalmente dejé de preocuparme por lo que la gente piensa de mis decisiones. Pasé 50 años tratando de ser lo que todos los demás necesitaban que fuera. Ahora solo soy yo. Ser yo. Un concepto tan sencillo, pero tan revolucionario después de décadas de definirme a través de mis relaciones con otras personas. La esposa de Roberto, la madre de David, la ayudante y la que apoyaba a todos y la cuidadora abnegada.
Ahora soy simplemente Margarita Jennings, pintora, viajera, lectora, jardinera, amiga. Una mujer con opiniones, preferencias y planes que le pertenecen por completo. Las consecuencias legales de la fallida petición de tutela de David se han resuelto en silencio. La investigación por abuso de ancianos encontró evidencia de manipulación financiera y coacción emocional, pero David evitó cargos penales al aceptar pagar los honorarios legales en los que incurría al defenderme. No fue justicia, exactamente, pero fue un reconocimiento de que sus acciones habían estado mal. Y lo que es más importante, toda la experiencia me ha enseñado a confiar en mis propios instintos sobre las personas y las situaciones. Las señales de la traición de David habían estado ahí durante años. La disminución gradual del afecto genuino, la naturaleza cada vez más transaccional de nuestras interacciones, la forma en que hablaba de mi vida como si fuera propiedad suya para administrar. Había ignorado esas señales porque quería desesperadamente creer que el amor y el sacrificio eventualmente serían recompensados con lealtad y cuidado. He aprendido que el amor dado sin límites, sin reciprocidad, sin respeto por tus propias necesidades, en realidad no es amor en absoluto. Es una forma de autodestrucción que permite a otros explotar tus buenas intenciones. La lección más difícil ha sido aceptar que algunas relaciones, incluso con personas que amas profundamente, se vuelven tóxicas y deben terminar para tu propia supervivencia. Elegirte a ti misma sobre la lealtad familiar se sintió como una traición al principio, pero ahora entiendo que en realidad fue la primera elección honesta que había hecho en años. Mientras me siento aquí esta mañana, planeando mi día, que podría incluir pintar, leer, llamar a una de mis nuevas amigas, o simplemente sentarme en mi jardín y disfrutar del sol de septiembre, siento algo que no he experimentado desde que era joven, una anticipación emocionada por mi propio futuro. A los 74 años, no me estoy apagando, apenas estoy empezando. La semana pasada, Jacob me trajo un folleto de clases de arte en Italia para el próximo verano. ¿Qué te parece, abuela? ¿Quieres aprender a pintar en la Toscana? Hace 5 años, la idea habría parecido imposible, irresponsable, demasiado cara, demasiado ambiciosa para alguien de mi edad. Ahora me parece exactamente el tipo de aventura que una mujer que finalmente ha aprendido a valorar sus propios sueños debería perseguir. Resérvalo, le dije sin dudarlo, porque he descubierto algo que David nunca entendió, algo que me tomó 74 años comprender por completo. Tu vida no termina cuando envejeces. No se vuelve menos valiosa, menos digna de inversión y entusiasmo y posibilidades. Simplemente se vuelve más preciosa porque finalmente entiendes lo finita, frágil y hermosa que es en realidad. La mujer que estaba aterrorizada de perder su casa, su independencia, su dignidad en una sala de audiencias, hace 6 meses, ha sido reemplazada por alguien que sabe que las cosas más importantes, el respeto propio, las relaciones genuinas, la capacidad de sentir alegría y crecer, no pueden ser robadas por documentos legales ni por hijos manipuladores. Solo se pueden regalar, y nunca volveré a cometer ese error. Si has vivido algo similar, si alguna vez te has sentido utilizada, descartada o devaluada por personas que se suponía que te amaban, permíteme preguntarte esto. ¿Alguna vez has encontrado el valor para elegirte a ti misma por encima de la conveniencia de los demás? Comparte tu historia en los comentarios. A veces, saber que no estamos solos en nuestras luchas es el primer paso para encontrar nuestra fuerza. Y si este mensaje te ha resonado, por favor, dale un me gusta y suscríbete a este canal. Hay demasiadas personas allá afuera que necesitan escuchar que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida, tu dignidad y tu derecho a importar, porque tú sí importas. No importa lo que nadie más te haya dicho, tú importas.